Buenos días, estimados estudiantes de tercer año. En la clase de hoy estudiaremos el Congreso de 1824 y la presidencia de Rivadavia. Bienvenidos a una etapa más de historia argentina colonial. ¿Qué veremos a lo largo de este tema? Por un lado, conoceremos y analizaremos los aportes del Congreso de 1824. Por otro lado, expondremos las causas de la guerra con Brasil. Y por último, vamos a conocer a nuestro primer presidente, Bernardino Rivadavia. Luego de la batalla de Cepeda, Buenos Aires y las provincias del interior buscan de alguna manera lograr una paz interna, lograr una conciliación, una mediación. Para ellos es que buscan formar un congreso nuevo, un congreso ya que el último que se había realizado en Tucumán en 1816 y que luego se había trasladado a Buenos Aires había fracasado con la Constitución del 19. Esa Constitución del 19, que era de característica unitaria, claramente no servía para ese momento porque las provincias no querían acatarla. Por eso que se forman estos tratados que son antecedentes del Congreso de 1824. El Tratado de Pilar, el Tratado de Venegas y el Tratado Cuadrilátero. Como vemos, tanto el Tratado de Pilar como el Tratado de Venegas intentan una mediación entre las distintas provincias que terminan fracasando. El Tratado Cuadrilátero, que se da entre Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, declararán, entre otras cosas, la autonomía de Misiones. El gran asunto y el gran inconveniente que hay hasta este momento es ver dónde hacemos el Congreso y por lo general no quieren que se haga en Buenos Aires para que el centralismo porteño no se haga tan presente en ese lugar. Finalmente, el Congreso se va a dar en Buenos Aires y dará inicio a sus sesiones en diciembre del año 1824. Para ese momento, quien va a ser el ministro de Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia sería, logra que a través de influencias, contactos y diferentes diálogos, logra que se pueda hacer ese congreso en la provincia de Buenos Aires. De este modo, Buenos Aires controlaría los hilos del mismo. Se van a sancionar importantes leyes que a continuación vamos a abordar. Esta es la figura que vemos en esta imagen de Martín Rodríguez. Antes de continuar, tendremos que tener en cuenta la siguiente información. Hacia el año 1825, la Argentina entrará en guerra con Brasil y sus acontecimientos serán determinantes para el Congreso. Por ende, es que estas cosas, estos hechos, estos eventos suceden en simultáneo y a veces las leyes que se sancionen en el Congreso van a tener una repercusión directa con lo que está pasando en el exterior en la Argentina. De este modo tendremos la presentación de la Guerra del Brasil, que durará 3 años, y por un lado tenemos liderando la casaca argentina, Bernardino Rivadavia, y liderando la casaca brasilera al su emperador Pedro I. ¿Por qué se inicia este acontecimiento? La banda oriental es invadida por los portugueses con el pretexto de terminar con Artigas, desde el año 1816. Para ese entonces, en 1816, las fuerzas porteñas y las fuerzas del Río de la Plata estaban concentrados junto con San Martín con liberar Chile. Por ende, Artigas, que realmente no era un gran, aliado de los porteños, si bien es un gran patriota federal, no tiene gran simpatía con los porteños, permitieron y no le brindaron la ayuda necesaria para poder repelir los ataques brasileros, que en ese entonces pertenecían al Imperio de Portugal. Brasil, hacia el año 1822, se independiza y su nuevo emperador se denomina Pedro I. Sin embargo, la banda oriental sigue en manos de los portugueses y se la rebautiza como la provincia Cisplastina. ¿Por qué Brasil tiene tanto interés en un territorio como es Uruguay, que si uno percibe el mapa es bastante pequeño en comparación con todo el territorio portugués? Porque claramente las orillas de Uruguay tienen la entrada
a la intercepción del Río de la Plata. Es la entrada natural del Río de la Plata y por ende al puerto, y por allí pueden recorrer gran parte del interior de la Argentina junto con Uruguay y Paraguay a través de sus ríos. Entonces sería una puerta, sería una entrada al comercio interno también por medio de barcos. Aquí vemos la figura del emperador Pedro I. ¿Cómo se involucran las Provincias Unidas del Río de la Plata en este enfrentamiento? Porque si hemos dicho que estaba siendo sometida desde el año 16, quiere decir que habían pasado ya 9 años de que Brasil estaba oprimiendo o dominando Uruguay. Hacia el año 24 la situación cambia. Un grupo de orientales, dirigidos por Manuel Oribe y Juan Antonio Lavalleja, llegan a Buenos Aires a pedir ayuda contra la invasión brasilera. La idea es preparar en Buenos Aires una pequeña expedición armada que desembarcaría en la banda oriental, con la esperanza de que la gente se le fuera sumando. Aquí tenemos a Manuel Oribe y acá tenemos a Juan Antonio Lavalleja. A esta expedición se la conoció como la de los 33 orientales. Y es esta que podemos ver en imagen. ¿Qué sucede entonces? Un grupo de patriotas uruguayos viaja a Buenos Aires con el fin de pedir ayuda. Y acá Buenos Aires tiene que tomar una decisión clara. ¿Brinda esa ayuda o no la brinda? Esa decisión va a ser determinante a nivel internacional. Y si hemos dicho que se inició una guerra, ya podemos ir suponiendo cuál fue la decisión de Buenos Aires para este momento. El Congreso de 1824 pide de forma oficial que la banda oriental sea reincorporada a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tanto Las Heras, que en ese momento es el gobernador de Buenos Aires, como el Congreso, a principio dudan de esta estrategia, porque saben que ayudar a Uruguay significa declararle la guerra al Brasil. Luego de meditar y pensar, deciden prestar ayuda, sabiendo que de esta manera se iniciaba una nueva guerra. ¿Cuáles son las causas reales de querer ingresar a esta guerra con Brasil? Por un lado podemos decir que Brasil quiere someter y dominar el territorio de Uruguay para controlar el acceso, la puerta principal al Río de la Plata. Entiéndase que el Río de la Plata es el centro de comercio internacional de la zona. Es muy importante poder controlar la navegación de los ríos y de esa manera saber qué entra y qué no entra en este territorio. Por otro lado, una cuestión de que es más de la economía interna portuguesa que le convenía era que las tierras de Uruguay son zonas similares a la pampa porteña, que es apta para la cría de ganado. Y ya que gran parte de Brasil tiene mucha selva y un clima que no siempre es apto para el ganado, ese era un territorio que lo miraban con bastante simpatía. Y por último, que un motivo que ya dependería de la Argentina propiamente, es que Argentina quiere defender su litoral y mantener el dominio exclusivo del Río de la Plata. Entiéndase que mantener el litoral es, si yo controlo la entrada del Río de la Plata, puedo cuidar tanto Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y otras provincias que están en las mediaciones de esos ríos principales. De esta manera, lo que busca hacer las Provincias Unidas del Río de la Plata es darle un alto, un stop, diríamos, a la invasión o al avance portugués sobre el territorio vecino. ¿Cómo y cuándo finaliza este enfrentamiento? El enfrentamiento finaliza 3 años después, 1828. Sin embargo, este tema no lo abordaremos en esta oportunidad, en este video, sino en la clase que viene. Pero bueno, les voy anticipando un poquito de la situación. La Argentina, por más que fue ganando en gran parte de esta guerra, vamos a tener malas noticias. Y terminaremos teniendo un final poco satisfactorio. No me voy a anticipar al tema, así que bueno, le dejaré la incertidumbre. Lo importante es poder
preestablecer cuáles fueron los motivos de esta guerra y las causas principales que llevaron a la Argentina durante 3 años a hacer un gasto muy grande, a generar un conflicto armado importante para el momento, y luego veremos esas consecuencias que se trajo para la propia Argentina. Sin embargo, este tema está relacionado pura y exclusivamente con el Congreso del 24, entonces veremos en cómo se relaciona la guerra del Brasil con el Congreso que se está dando en Buenos Aires en ese año. Regresemos a los hitos que se realizó en el Congreso en el año 24. Iniciamos este recorrido de leyes sancionadas por este Congreso. En primer lugar encontramos la Ley Fundamental, año 1825, nos trasladamos. ¿Qué significa esta ley? El Congreso se proclama un Congreso constituyente, significa que el Congreso tiene como fin sancionar una constitución. Por otro lado, decide que cada provincia debe sancionar su propia constitución y que va a tener presente, ¿sí?, el veredicto de todas y cada una para hacer una constitución de carácter nacional. Y por último, lo que vamos a ver es que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, estará encargado provisoriamente del Poder Ejecutivo Nacional. En este caso, quien estaba de gobernador en ese momento es el general Gregorio Las Heras, que es gobernador de Buenos Aires. Sin embargo, luego, quien esté gobernando la provincia de Buenos Aires ocuparía ese puesto de encargado de la autoridad nacional, hasta que se sancione una ley de presidencia. Ley de presidencia del año 1826. Dadas las circunstancias que se están teniendo con Brasil, el Congreso cree necesario y pertinente hacer o sancionar una ley donde se establezca un presidente del Poder Ejecutivo Nacional que represente a toda la nación. La situación de la guerra es delicada, ya se han iniciado los enfrentamientos bélicos y elige el Congreso la figura de Bernardino Rivadavia. Para ese momento era muy necesario tener un hombre que liderara a todo el país unido como uno solo. Sin embargo, está muy lejos de ser realidad este mensaje o este proceso que se intenta hacer. ¿Cuál es el problema? El gran inconveniente es que el Congreso elige a un presidente antes de tener lista la Constitución, con la justificación de que están en guerra con Brasil. Y eso es algo bastante grave, porque una Constitución es que es justamente la que va a limitar los poderes de las distintas autoridades nacionales, ya sea judiciales, legislativas o ejecutivas. Por ende, hacer o crear un cargo antes de tener los límites vendría a ser bastante cuestionable en su legitimidad, diríamos. Y mira cómo te mira Conan cuando las provincias se enteran de que eso ha hecho el Congreso de Buenos Aires. Vamos a una de las leyes más emblemáticas y más cuestionadas del periodo. Ley de Capital de las Provincias Unidas. Este es el territorio de Buenos Aires para que ustedes tengan una idea aproximada de cómo era el mapa de Argentina para ese momento. Lo que es el territorio indígena es territorio, si bien perteneciente a la soberanía de la Provincia Unida del Río de la Plata, en verdad no tienen control sobre ese territorio, la Provincia Unida del Río de la Plata. El Congreso da la iniciativa de que Buenos Aires sea la capital de la futura república. Se nacionaliza el territorio de la ciudad. La provincia pasa a depender de forma directa del presidente y del Congreso. Y ahora vamos a pasar a explicar un poco estos puntos. Cuando uno habla de que se nacionaliza un territorio, quiere decir de que ese territorio deja de tener jurisdicción provincial y pasa a tener jurisdicciones de autoridades nacionales. En este caso, Buenos Aires pasaba a depender del presidente y del Congreso, no ya de un gobernador.
Las Heras, que ha dejado de ser gobernador porque Buenos Aires ya no existe como provincia, ¿sí? Se decide que se traslade a Chile a ver si puede lograr algunas alianzas con las autoridades chilenas para ir a la guerra con Brasil. Recuerden que Gregorio Las Heras es uno de los que ha participado, uno de los militares más importantes del cruce de los Andes con San Martín unos años antes y tiene valiosos contactos en Chile. Otra ley importante de este Congreso es la creación del Banco Nacional. El Congreso decide crear un Banco Nacional con autorización de emitir moneda para todo el territorio. Este Banco Nacional es un antecedente del Banco Nación actual. No es lo mismo y no es el mismo, pero sí podríamos verlo como un antecedente, ¿sí? Para que no malinterpreten las imágenes que estamos viendo en pantalla. Nueva ley de enfiteusis. ¿Qué significa esto? Más que nada, la ley persigue aumentar la recaudación de las arcas nacionales. Sin embargo, la ley establece la extensión mínima de los territorios, pero no la máxima. Esto favorece a muchos acaudalados señores que alquilan extensísimas territorios, latifundios, y que realmente no llegaban a pagar por ellos. Lo que hace el Estado con esto es imponer un impuesto a la tierra, ¿sí? Pero muchas veces te marcaban el territorio mínimo que tenías que pagar y no el máximo. Por ende, esta ley benefició a los grandes terratenientes, porque pagaban lo mismo que aquel que tenía pocas hectáreas o aquel que tenía miles de hectáreas. En fin, la Argentina, recuerden que se perfila ser un país agroganadero, ¿sí? Y este es el gran fuerte que va a intentar perseguir durante años. Para que quede clara la idea principal, es que esta ley lo que busca hacer es aumentar la recaudación a través de un impuesto sobre la tierra. Constitución Unitaria de 1826. El Congreso justamente sanciona el fin, el objetivo por el cual se había constituido, ¿sí? Y es una constitución. El problema es que la constitución que se va a sancionar ahora va a ser de carácter unitario, o sea, centralista. O sea, que no va a tener presente o no va a tener en cuenta las autonomías de las provincias, el carácter de respeto hacia la diversidad dentro de las propias provincias, de los sistemas propios que tienen, sino más bien que se va a acatar una orden más centralizada y que venga desde Buenos Aires. Se anuncia que la forma de gobierno va a ser representativa, republicana y consolidada en la unidad del régimen. Según la Constitución, los gobernadores de las provincias serán electos por el presidente que va a elegir a través de una terna propuesta por cada provincia. ¿Qué significa esto? Que cada provincia tenía que mandar 3 candidatos y que el presidente de la nación elegiría entre uno de esos 3 candidatos como nuevo gobernador de cada provincia. Por ende, imagínense cuál es la reacción que van a tener las provincias ante estos atropellos. ¿Qué pueden haber respondido las provincias? Se produce un rechazo en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes. Y forman la Liga Federal, que va directamente contra el Congreso de tendencia centralista. Por ende, ¿se acuerdan que nosotros dijimos en la primer diapositiva de esto, cuando hablamos de la ley fundamental, que en teoría el Congreso iba a esperar la aprobación de todas las provincias para formar una constitución? Bueno, claramente no esperaron eso y no cumplieron con eso. ¿Qué sucede con esto? Más o menos como dice el hombre topo, queremos sangre. Bueno, en este momento todavía no van a llegar a querer sangre, pero sí la tensión va a crecer muchísimo entre las provincias y Buenos Aires. Revisemos qué ha sucedido hasta este momento.
Por un lado tenemos un Congreso de carácter unitario o centralista. Por otro lado, se ha designado un presidente sin consultarle a nadie. Este presidente, como hemos dicho, es liberal, ¿sí? Y también con características unitarias. Se ha creado un Banco Nacional. Se ha reclutado hombres de la provincia para ir a la guerra contra el Brasil. Se ha suprimido la provincia de Buenos Aires como provincia y se la ha creado como la capital ya de la nación. La provincia de Buenos Aires, recuerden que ahora sería la capital de la nación, tiene el dominio total de la aduana. Por ende, todo lo que entre o salga del país, un porcentaje de esas ganancias se queda en Buenos Aires, y un porcentaje muy alto. Y por último, han decidido sacar un préstamo a una compañía financiera internacional, que es la Baring Brothers, para iniciar la guerra con el Brasil. Sin embargo, este gran préstamo, esta gran suma, se va a ver gastada en beneficio de otros asuntos que no van a ser lo competente justamente para lo que lo querían sacar, que era para modernizar la ciudad, para mejorar el puerto y otras cosas, sino que se va a ir gastando en la guerra, y en una guerra que, como veremos la clase que viene, no va a tener un buen final. Por ende, todo este panorama lleva y apunta a que Buenos Aires ha cometido una serie de atropellos sobre las autonomías o sobre los derechos que tenían entre las provincias. Como verán, poco falta para que esta bomba estalle. Balance del periodo. Rivadavia no es muy popular que digamos. Por otro lado, el Congreso ha tomado atribuciones sobre las provincias y muchas veces sin consultarle. La guerra del Brasil genera una fricción mayor entre el gobierno porteño y las provincias. Mientras las armas argentinas se llenan de gloria en la batalla de Ituzaingó el 20 de febrero de 1827, ya vamos a ver que en agosto del mismo año Rivadavia presenta su renuncia. Por ende, el primer presidente de la Argentina dura un poco más de 1 año y medio. Próximamente veremos el fin de la guerra con Brasil, el gobierno de Dorrego y unitarios y federales. Hasta este momento hemos podido ver un balance de lo que dejó el Congreso, de cuál fue el conflicto internacional que inevitablemente inducía a tomar ciertas medidas para ese Congreso y cómo reaccionaron las provincias. Desde ya espero que tengan un buen día y hayan disfrutado la clase. Muchas gracias por su atención.